el Mundial 2026 y todo el mundo hoy se levanta con una resaca futbolera después de puente, un domingo lleno de fútbol y tener partido casi todos los días. Y además del campeonato de España, todo el mundo está hablando de los fichajes que se vienen, qué va a ser el futuro de los jugadores y el genio, la genialidad de los jugadores que estuvieron en el Mundial. Messi batió todos los récords, es el mejor jugador del mundo. Mbappé promete batir todos los récords y hay una nueva era o una nueva generación de futbolistas españoles que se ven como los prospectos de la próxima década o el final de la década. Y así como lo vieron en el título, hoy lo que voy a hablar es, vamos a desmitificar esos genios del fútbol. Vamos a mostrar por qué Messi no es un genio inigualable y que no se va a repetir sus hazañas, o que en su momento Maradona, Pelé, ahora Mbappé, Cristiano Ronaldo, Haaland, no son genios salidos de la nada, sino son una construcción no solo del mercado, sino una imagen que vemos nosotros y que se construye con los medios, con lo que creemos de ellos, con estas rivalidades que había antes entre Messi y Cristiano, o ahora entre Mbappé, Haaland y otra serie de jugadores, o que hay aquí en Colombia con Lucho Suárez, si juega bien, si juega mal, y endiosamos a seres humanos que pues están cumpliendo un trabajo, pero además están llenos de un mercado que incluso los abruma. Hay una dicotomía que he escuchado mucho yo como un no fan del fútbol siempre, y es Messi nace con talento, es un talento innato, desde chiquito nace con un don, y en este caso Cristiano o otros jugadores ganan ese talento con la disciplina. Entonces se meten, juegan, se vuelven los más top del mundo y el esfuerzo hace que sean pues de los mejores jugadores del mundo, y eso lo demuestran, digamos, los números. Números que no se le dieron a Cristiano, por ejemplo, en este mundial. Cuando la gente habla de la genialidad de Messi, o de la genialidad de Mbappé, o de la genialidad de jugadores como Cucurella, creen que es como un poder mágico. Imagínense cuando al hombre araña lo pica una araña, o a alguno de los de The Boys les inyectan el complejo E, ya de un momento a otro son mágicamente superdotados del fútbol. Entonces se habla de que Messi es autista, o se habla de que él tiene un ligamento doble en las rodillas y que por eso se volvió muy bueno, y que además piensa, y que además juega con la magia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues no es tan así. Hoy vamos a meternos con un poquito de sociología, con dos autores que me gustan mucho. Uno es Norbert Elias y otro es Loïc Wacant, que es, digamos, que habla directamente del deporte y de la construcción, o cómo se van construyendo estos grandes genios del deporte y todo lo que tiene que pasar a sus alrededores para que lleguen al éxito deportivo. Primero tenemos que pensar a lo que le llamamos un genio. Un genio es algo o un valor superdotado que le damos a alguien que se sale de nuestra imaginación. Entonces uno ve a Albert Einstein y la gente argumenta su IQ y argumenta lo grande que es, o vemos a algún artista fuerte de la música. Entonces Michael Jackson es un genio de la música porque desde niño fue explotado por su padre y era el más destacado entre sus hermanos, etc. Pero hay que desmitificar un poquito lo que llamamos como genio. Hay que hacer una aclaración ahorita, y es que no estoy diciendo que la gente no tenga talento, ni que haya personas que estén un poquito más diseñadas para otras cosas. Sabemos que la genética ayuda un poco, que hay cierta disciplina que ayuda un poco a ciertas personas, pero no solo eso es lo que hace un genio. Una persona, si Messi hubiera nacido en África en algún momento, o sus padres no lo hubieran llevado a Barcelona, o sencillamente se hubiera lesionado, como la historia de todos los que se rompen la rodilla y no logran ser futbolistas profesionales, pues la historia seguramente sería otra y no estaríamos viendo al mejor jugador del mundo jugar ahorita. A veces creemos que la genialidad es como una selección de los elegidos. Entonces hablábamos de Maradona, y Maradona, pese a sus números y pese a su forma, digamos, que gustaba mucho de jugar, pues tuvo en contra suyo no solo un sistema y ser una persona súper polémica, o un rockstar de su momento, eh, muy diferente a lo que era Pelé, que en su momento era otro tipo de jugador. Un hombre pro, pero que además políticamente tenía algunos temas cuestionables con la dictadura, etcétera. Cada proceso histórico tiene, y cada parte de la historia
tiene sus genios y tiene la forma en la que admira a sus genios, ¿sí? Entonces, hoy en el capitalismo ya tardío, todos creemos en, digamos, como todos creemos que la meritocracia se está acabando y nos damos cuenta que la meritocracia se acaba, pero entonces llega un Cristiano Ronaldo que dice, no, él sí duraba y llegaba antes y un montón de entrevistas de que él llega antes al gimnasio, etcétera. Con un Messi que parece un man que ni habla, pero que en la cancha pues suelta todo lo mejor de él. Y hay otra cosa y es no sabemos cuándo alrededor de una familia o alrededor de una persona, alrededor eh, de un de una gran figura para nuestra sociedad, llámense los artistas, llámense los deportistas, que digamos que tienen más o menos la misma suerte de engalanamiento de rockstar, y algunos científicos también que están dentro del marketing, eh, pues los meten dentro de eso. Hay un libro que me gusta mucho, y es La Génesis de un genio, de Norbert Elias, donde exploran uno de los genios, uno de los primeros rockstar que hubo en la, en la historia de la música, que es Mozart. Un genio que era un prodigio desde niño, que tenía todo esto de que un alma detrás, un montón de marketing detrás, que murió joven además, y que ahí le meten un montón de cosas ahí alrededor de este genio que hay, que su música afianza a los bebés, lo investigan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este libro, Norbert Elias lo que hace es, bueno, ¿realmente era un genio o cuál era el contexto social para que Mozart fuera un genio? Entonces, cuando vemos a Mozart, que es un niño que desde los 5 años producía las obras más hermosas del mundo y las conocía todo el mundo, pues tenemos que pensar en algo. Y es que en el siglo XVIII, en el Alemania o en el Salzburgo del siglo XVIII, los artistas no eran solamente como grandes estrellas del mercado como hoy en día, sino eran más bien como unas sirvientas o sí, como eh, unas personas que eran patrocinadas por los reyes y servían para ellos como de forma premium. Entonces los reyes también en este intento de diferenciar la sociedad noble, cortesana de la burguesía, pues intentaban eh, volver a estas personas como, digamos, un poco más héroes poéticos. Hay algo muy interesante y es una caricatura que hacen los Simpsons de Mozart, y es los papás de Mozart, algo parecido a lo que pasa con Michael Jackson, y son unos padres súper exigentes, educando al hijo, mostrándolo, llevándolo a las mejores como escenarios de la Alemania, de la sociedad cortesana. Entonces, cuando, cuando los padres tienen toda la serie de recursos para que él se vuelva un genio, pero además eh, meten todo su esfuerzo familiar en el muchacho, pues es más probable que este muchacho pues se vuelva ese genio eh, que se espera. Un ejemplo muy fuerte es Michael Jackson con The Jackson 5 y pues esta película que estuvo tan de moda últimamente, con un padre súper estricto, pero además muy estratégico en temas de mercado para volver a sus hijos famosos y en teoría salir de pobres como unas personas afroamericanas que muy difícilmente salen de pobres, sino solo salen de pobres con la música o con el deporte. Y claro, no solo está el hijo no solo está el padre que quiere volver a su hijo más disciplinado, sino está el padre que lo lleva de gira. Digamos que el recurso de tener un padre que pueda llevarte cada tiempo a entrenar, pero además que pueda conocer o tener contactos dentro del mundo del fútbol o de la música, pues es muy importante. El ejemplo más chévere además de Messi, su papá digamos que intentó hacer todo para que él pudiera eh, superar sus limitaciones físicas y ser, digamos, una gran estrella. Está, por ejemplo, un James o Falcao, donde sus papás eran futbolistas amateur o fueron futbolistas, ojalá su papá fue futbolista, y básicamente le hacen un camino dentro del fútbol. Un poquito parecido a lo que pasaba con Mbappé. Sus papás le hacen un camino, entonces ellos ya tienen un camino ganado, como cuando las generaciones van saliendo de la pobreza generación tras generación. Y gracias a este camino pues tienen los contactos para que los niños no empiecen desde lo más básico, sino desde que empiezan a estar fútbol, pues tienen una ventana de posibilidades, tienen personas que los ven, tienen acceso a mejor información nutricional, a mejor formación de entrenamiento, etcétera, 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 y pues llegan a un punto
digamos, más alto. Entonces, aquí en Colombia está el muchacho que sale, no sé, de Envigado y luego se va a jugar a Argentina. Entonces en Argentina llega allá. O la gente de Argentina que la manda en Europa y como es argentino, pues tiene otro nombre. Eh, o el mismo Haaland, o los jugadores de África que antes jugaban en sus selecciones y nadie los veía y ahora juegan en la selección de Francia o nacen en Inglaterra y juegan en la selección de Noruega, donde es más fácil para ellos jugar, o son europeos y juegan en las selecciones de África que clasificaron al Mundial, porque es más fácil tener una ventanilla de exposición ahí. Y acá hay otra cosa y es que la gente dice como, bueno, cuando no sé, las personas que han entrenado fútbol de alguna forma, hay otra cosa importante y es el fenotipo. Claro, la genética es importante y para un cazatalentos local, por ejemplo aquí en Bogotá o en Medellín o en Cali, lo que buscan es un fenotipo grande, un muchacho afroamericano que tenga fuerza, etcétera. Pero para que este muchacho llegue allí, pues tienen que pasar un montón de cosas. Los papás tienen que llevarlo, no salen de la nada, no sé, como Lucho Díaz sale de la selección indígena a las selecciones grandes, porque algo tiene que pasar en la mitad. Su papá, su padrastro tienen que estar pendiente, buscar las oportunidades, etcétera. Y ahí quiero traer a otro gran autor que quiero ver acá y es Loic Huacán, digamos que uno de los discípulos fuertes de Bourdieu, que todas las personas que hacemos divulgación eh, de ciencias sociales lo citamos todo el tiempo. Y él, su investigación la hacía en los años 80 en un gimnasio de un gueto de Chicago, intentando descubrir cómo, eh, digamos, salían tantos campeones de allí y como genios del boxeo como Muhammad Ali, como Brendan Fraser, como en su momento Sugar Ray Leonard, pues salían de estos barrios tan marginales y pues obviamente tiene toda la historia de superación detrás, pero qué pasa detrás de y quiénes son las personas que llegan al éxito en el deporte. Bacán en su investigación se metió a entrenar de lleno en uno de estos gimnasios. Es muy interesante porque él es rubio, alto y está entrenando solamente con personas afroamericanas, etcétera. Y tiene fotos dentro de la etnografía. Pero hay algo que él se da cuenta y es que el gimnasio no solo sacaba un poco a los muchachos de, de los escenarios que los discriminaban. Entonces los sacaba de las pandillas, los sacaba directamente de la discriminación, o los alejaba un poco de la discriminación, de sus entornos sociales que eran adversos para ellos. Pero además mostraba que les enseñaba ciertas cosas para incluirlos en la sociedad. Entonces, como les decía, la disciplina, el orden en la vida, digamos como una inclusión social a través del gimnasio de box. Y no es solo puños y gimnasio, sino son una serie de patrones que los socializan. Ahora, claro, así como en las peleas de MMA y en las peleas de UFC, muchos vienen de la calle y tuvieron que defenderse y en el gimnasio como un escape para aprender a defenderse, pero luego para alejarse de la violencia de las calles. Y algo también interesante que ve Wakant en su libro es que los muchachos que llegan más al gimnasio, que tienen más disciplina, que logran más cosas, son los que en algún punto de su trayectoria familiar tienen eh, algo que los vuelve más disciplinados o algo a favor de ellos. Entonces son de madres que trabajan o que son profesoras, no necesariamente padres o ausentes o que están en drogas, etcétera. Siempre tienen a alguien detrás que algo por algún lado llega. Digamos que no es totalmente gratis, sino solamente por el esfuerzo. Y el esfuerzo se vuelve el esfuerzo o el gueto que los discrimina, que los vuelve pandilleros, los vuelve unos héroes cuando llegan a las ventanas grandes del boxeo o a las ventanas grandes del rap o a las ventanas grandes de la música urbana, de venir de abajo y lograr conseguir cosas. Ahora, de Messi y el potrero en Argentina, el potrero en Rosario, el potrero en Córdoba, el potrero del futbolista que le quemó la cara, que venía muy de abajo de la villa, a los grandes estadios y ser un héroe para casi todo el mundo y convertirse en el mejor futbolista del mundo. Eh, Hay algo muy importante y es que el, el milagro que le da la gente al talento de Messi, eh, hay que quitémosle un poquito del talento, el título de Messi, el niño de Rosario que llega a Europa y se vuelve talentoso. Detrás de Messi y detrás de muchos jugadores argentinos, y esto lo Mimi, que
digamos, una youtuber que me gusta mucho, y es del talento del barrio a las grandes canchas en Europa. Entonces, claro, los argentinos tienen algo y la gente los lleva, etcétera. Pero sabemos que los jugadores de fútbol y los fichajes futbolísticos que ahorita se mueven tanto después del Mundial son una especie de inversiones en la bolsa. Entonces los grandes equipos como el Barcelona lo que hicieron fue invertir en este jugador, como invirtieron en Lamine Yamal, para después cotizarlos, venderlos y pues generar toda una serie de mercado alrededor de estos jugadores. No por nada Messi es de muy joven lo mostraban, o los jugadores de Barcelona que terminan en la selección de España, desde muy joven los muestran como una cantera de campeones, parecido a lo que pasa en Envigado, en Boca Juniors, en Racing, en el Santos de Brasil, con Neymar. Eh, y es que les generan toda una serie de foco a los muchachos, toda una historia alrededor, y esa historia al final la van a sacar en plata, ¿sí? Eh, entonces aquí vemos como cualquier jugador con los mismos talentos de Messi, si no llega a una cantera, a un escenario donde tiene toda la cantidad de científicos, médicos, gente que le da las hormonas al lado, eh, pues no llegaría a ese momento, y además no repetiría tantas veces para dedicarse su vida solamente a jugar y llegar a este pase perfecto, etc. Claro, él tiene talento, es una persona que llegó de alguna forma, pero no todas las personas pueden llegar de la misma manera a eso, así tengan todo el talento que tiene Messi. Seguramente muchos Messi quedaron en Argentina, quedaron en África, quedaron en Colombia, quedaron en las calles de Brasil y no llegan a ningún lado, ¿sí? En esos países tan futboleros como Argentina o especialmente como Brasil, muchos brasileños se nacionalizan portugueses o se nacionalizan por allá de equipos de Asia o de equipos de Kazajistán, etcétera, donde hay fútbol, una liga de fútbol fuerte nacional para lograr salir de la pobreza. Pero cada vez es más fuerte, digamos, como la competencia que tiene alrededor para salir. Y aquí hay otro factor importante y es tanto el factor de disciplina de los jugadores cuando se vuelven cuando las fiestas les ganan y se vuelven, bajan su rendimiento por estar en la fiesta y por el dinero, porque por el dinero se van a otros equipos y no siguen el Atlético, caso de Neymar, caso de muchos jugadores brasileños, que justo hoy en día existe el mito de que eso era lo que hacía a los jugadores, el yoga bonito, la fiesta y estar de juerga y eso. Pero en la mitad también hay un tema político importante y es cuál es el jugador que se quiere ver ahorita, cuál es el que se quiere mostrar, el más disciplinado, el que compra todo, el que juega todo, porque la industria ahora no solo te vende los guayos, te vende el curso, en su momento hasta UNICEF con los niños que patrocina al Barcelona y los niños que pueden llegar a ser grandes jugadores, etcétera. Eh, pues era otro tipo de narrativa a la que se vende, ¿sí? Entonces, lo mismo que con Cristiano, la narrativa del jugador que no toma gaseosa sino agua, del jugador que está siempre pendiente, de que si yo soy más de Cristiano entonces compro Nike, o más de Messi compro Adidas, y así sucesivamente todo está alrededor de las marcas. Y hay algo que me parece también importante acá y es el tema político. Eh, si bien ahorita vemos a un Lamine Yamal a favor de musulmán, a favor de Palestina, o todo Messi siempre siendo un jugador muy neutral que no habla mucho de política, que no habla mucho de nada, no es polémico, a jugadores por ejemplo como Maradona que siempre estuvieron de un lado diferente, pero que además no solo fueron estos rockstar de su momento, comunistas, no sé qué, de mujeres, de baile, de drogas, eh, sino también como este mismo ir en contra del establecimiento de la misma FIFA puede borrar a un jugador del mapa. Y en este caso quisiera coger el ejemplo de un jugador de la NFL que se llama Colin Kaepernick. En la época en la que ellos por el racismo se agachaban en el fútbol americano, que es bastante racista, digamos que es muy popular en los estados más racistas de Estados Unidos, y ellos se agachaban a protestar. Y era un coreback que prometía un montón, que iba a darlo todo, pero se quedó sin equipo por estas protestas. Y de un momento a otro nunca lo volvieron a contratar. Y nunca lo volvieron a contratar. Ahí Nike, por el tema político, pues intentó patrocinarlo, etcétera, pero él nunca volvió a jugar fútbol americano si fuera muy bueno, porque protestó contra la misma NFL y el establecimiento. Eh, Piensen si, no sé, en algún momento Messi o Cristiano hubiera protestado contra la FIFA, pues la gente incluso lo tiene ahí como el hijo de la FIFA, que le ayudan, etcétera, los que están en contra le ayudan, etcétera, y que él no sería tan grande si la FIFA no le ayudara, o así.
Eh, entonces empieza a desmitificar uno el gran jugador. Llámese Cristiano, llámese Haaland, llámese Messi, llámese Mbappé, llámese cualquier Balón de Oro, Dembélé, etcétera. Tiene que ver con eso, con una trayectoria que se sale de la cancha y se vuelve el de las marcas, el muchacho tranquilo que siempre ha tenido la misma novia, o el que tiene la mejor novia, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, no hay que simplificar la cosa, decir que si alguna persona no entrena desde el potrero y lo logra en algún momento, tiene mucho mérito, sí, sin duda alguna. Hay un talento, hay un mérito, hay toda una formación que tiene un futbolista alrededor. Entonces, piensen, no sé, alguien como Daniel Muñoz, que tuvo la oportunidad de irse y saltar de ser un barrista a las grandes esferas del fútbol, tuvo que tener una disciplina seguramente, y tiene una garra y tiene una disciplina alrededor, y por eso otros como John Duran no llegan al mundial. Eh, pero digamos que aquí un mito fuerte de la meritocracia, y es creer que las personas solo con ese esfuerzo van a llegar a algún lado. Y en realidad no es así, en realidad el mismo fútbol está en grande por la cantidad de gente que lo ve, que lo consume, que consume todos sus productos alrededor. No por nada hasta por ser en Estados Unidos le añadieron el cuarto tiempo de todos los equipos, de todos los deportes eh, que se consumen en Estados Unidos, para meter más publicidad, para meter el tema de la hidratación, pero pues para vendernos cosas al final del día. Y ahora, claramente, una persona naciendo, Messi naciendo en otra época donde el fútbol no fuera así, eh, o naciendo en otro país, seguramente, Messi naciendo seguramente en Bangladesh o en la India y teniendo que coser los zapatos Adidas que él usa, pues seguramente no llegaría a ese punto. No sé si ustedes conocen a algún jugador de la India que sea famoso. No, no es posible, ¿sí? O como digamos como Bociña, como el jugador de 40 años que logró su sueño al final, eh, ese, ese, ese foco, pero lo tuvo gracias a que mucha gente estuvo pendiente de él, tuvo la opción de tener una posición como ser profesor para poder seguir jugando, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, para ir acabando, pues al final lo que quiero decir con esto y lo que me pone a reflexionar es que al final todo tiene esta trampa de la meritocracia y estos sueños de yo podría ser si soy el genio en algo, ¿sí? Entonces, el músico, la persona que es muy buena en música, es prodigio, etcétera, pues no llega de la nada. Entonces, claro, tú ves, no sé, alguien como J Balvin, un Maluma, que los papás le pagaban a productores para que fueran muy buenos, ¿sí? Pero alguien como este muchacho Emir, el nuevo, el de Así de Rico, pues sus papás son los dos músicos profesionales, el chino toca violonchelo, etcétera. O Juliana, la niña del Club 10, que los papás siempre han estado en el foco de volverla grande, etcétera. Pues el talento no viene de la nada, ¿sí? Entonces, siempre el deporte, la música y hoy en día todos estos temas de emprendimiento tiene alrededor un mercado para que la gente siga creyendo que puede llegar muy fácil o llegar de alguna forma con solo talento a esto, y pues tienen que pasar muchas cosas para que incluso muchos de nosotros logremos pasar por la universidad, etcétera. Pues tienen que pasar muchas cosas, y no por nada es una élite la que llega más arriba, y esa élite pues a veces es de generaciones trabajando en ese producto final que es el jugador genio y estrella. Claro, hoy día ya para guardar las camisetas otra vez y esperar al 2030, al siguiente mundial, o a que empiecen las eliminatorias, eh, digamos, yo no diría que no son genios los grandes deportistas, o seguramente Messi no es el mejor en su disciplina, porque seguramente lo es, y eso es interesante ver, como alguien es el mejor en algo. Pero créanme que eh, tenemos que pensar que para llegar a esto no es solo una persona con un genio que le heredó, un don que le heredó a alguien, sino eh, tienen que pasar muchas cosas, tienen que haber muchas inversiones, tanto monetarias como de tiempo, como de disciplina, y pasar muchas cosas alrededor, ¿sí? No por nada las personas que se lesionan en algún momento pues dicen, no, yo ya no pude, o tuvo que trabajar y ya no. Entonces está esta vaina de el jugador que jugó en divisiones menores o en una liga local, y luego aparece trabajando en la rusa, etcétera. Tienen que pasar muchas cosas para que lleguen al máximo nivel. Y claro, esto más que para hacer una crítica completa es para reflexionar.
quién fabrica estos genios, por qué los fabrican y por qué estos genios tienen una serie de valores que son resaltados, una serie de historias detrás que son resaltadas y un mercado detrás que cada vez es más parecido al mercado global de, por ejemplo, acciones. Entonces es chévere pensar eso en un mundial que cada vez se vuelve más mercantil, que según muchas personas que lo critican daña el fútbol moderno, pero que al final todos terminan disfrutando y terminan consumiendo, porque alrededor del mundial se consumen un montón de cosas, entre esas apuestas, que es un tema para otro video interesante que podemos tener, y hay una historia ahí alrededor. Espero haberlos puesto a pensar, los invito a que se suscriban y seguir como con estos videos de ensayos o de opiniones un poco más basadas de diferentes temas que van ocurriendo. Entonces suscríbanse, coméntenme y cuéntenme qué les pareció este formato.